Si mezclas galletas Lotus con mantequilla, comenzarás a hacer el postre más delicioso y fácil, un cheesecake de Lotus sin horno. Para empezar esta receta que todos te pedirán, debes triturar unas 300 galletas Lotus. Puedes utilizar un procesador de alimentos, la batidora o una bolsa. Lo importante es que no queden trozos grandes. Tampoco debes pasarte triturando, así que presta mucha atención. Esta es la textura con la que deben quedarte. Y una vez listo este paso, vamos a colocar todas las galletas trituradas en un recipiente. A esto le vamos a añadir 100 gramos de mantequilla sin sal previamente derretida. Y aquí lo que debemos hacer es mezclar ambas cosas muy bien. Debe quedar bien integrada y al final obtendrás una textura un poco más compacta, así justo como ves en pantalla. En el siguiente paso utilizaremos un molde desmontable. Este que tengo con bordes de silicona es perfecto. En la descripción les voy a dejar el enlace. Si no tienen de este, cualquier otro molde desmontable les va a funcionar también. Extiende la masa de galleta y mantequilla en la base del molde desmontable y presiona con algo plano para que quede bien nivelada. Yo he usado un vaso así de simple y va a quedar perfecto, tú también puedes hacerlo. Ahora vamos a montar 270 ml de nata, batiendo durante 1 o 2 minutos a máxima velocidad hasta que se formen picos firmes. Presta mucha atención, debes usar nata con un 35% de materia grasa. De lo contrario, no vamos a lograr el resultado que estamos buscando para que este cheesecake de galleta de Lotus quede increíble. Un consejo más en este paso: trata de que tanto la nata como el recipiente y las varillas con las que vas a batir estén muy frías, así será mucho más fácil. Y por favor, no te pases batiendo, porque si la mezcla se corta ya no nos servirá para esta receta. Reserva la nata montada y en ese mismo tazón que utilizamos también podemos hacer el resto de la mezcla, que es muy sencilla. Primero vamos a agregar 450 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Le dará cremosidad, consistencia y un sabor delicioso a este cheesecake de Lotus. Puedes usar otro tipo de queso crema, pero este sin duda es la mejor elección. Vamos a agregar además 250 gramos de crema Biscoff. Esta es suave, a diferencia de la que usaremos al final con un toque crujiente. Aunque si lo prefieres puedes usar ambas en cualquier paso. Faltarían unos 75 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable y además media cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Mezclamos todo muy bien, debe quedar integrado por completo. Y al terminar unimos esta mezcla con la nata montada previamente. Puedes hacerlo poco a poco para no estropear el resultado final. Queremos que este cheesecake de Lotus quede súper cremoso. Vertemos toda la masa del cheesecake en el molde con la base de galletas. Y como está súper cremosa y airada, debemos nivelarla muy bien para que así al enfriarse quede lo mejor posible. Deja reposar el cheesecake de galletas Lotus y crema Biscoff en la nevera unas 6 horas, o mejor aún, toda la noche. Al momento de desmoldarlo será súper sencillo por el molde que hemos usado. Debe quedar así. Ahora decora la superficie con más crema Biscoff, suave o crujiente. Yo he usado crujiente porque la textura combina a la perfección. También voy a agregar algunas galletas trituradas por los bordes y listo. Comenta delicioso si te ha gustado y espero que la prepares cuanto antes.